Porfa, acompáñenme en sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. ¿Lo tienen todos? Apocalipsis capítulo 5. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por tu sacrificio. Oh Jesús, oh Dios, oh Espíritu Santo, queremos adorarte y bendecir tu nombre, oh Dios Trino Eterno, y presentarnos delante de ti en el nombre de Jesús, para también adorarle y bendecirle como esos millones de ángeles, como toda la creación te bendice y te alaba. Hoy estamos contentos al recordar y muy agradecidos también, Señor, al recordar que has redimido un pueblo para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinarán por siempre. Y estamos agradecidos porque nosotros somos parte de ese pueblo. Nuestros corazones se alegran al reconocer nuestra herencia y al saber cómo todo el universo, toda la creación, dentro y fuera de la tierra, se postra ante ti. Eres trascendente, eres omnipotente, eres maravilloso, eres glorioso, Señor. No hay nadie como tú, oh Jesús. No hay nadie que haya podido abrir el libro, ni verlo, ni romper sus sellos. Solamente tú, Cordero inmolado. Por eso nosotros te queremos pedir perdón, porque muchas veces pretendemos ponernos en tu lugar, tomar las decisiones por ti, conducir nuestra vida como bien nos parece.
Tú eres el que está lleno de gloria. Tú eres el que venciste en la cruz. Tú eres el digno de designar el camino, de marcar el paso y que nosotros lo sigamos, Señor. A ti nos entregamos hoy nuevamente para que conduzcas tu iglesia en adoración a ti. Oh Espíritu Santo, ayuda a nuestras mentes, nuestros pensamientos. Ayúdanos a pesar del calor para poder escuchar tu palabra y ser muy edificados. Y además para que nosotros también podamos, concentrados, conscientes de lo que estamos cantando, rendir culto a ti. Te lo rogamos, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un breve tiempo de escuela dominical, donde veremos por lo menos, fíjese esto, un breve tiempo de escuela dominical donde veremos por lo menos 2 párrafos. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, fíjense, tienen todos por allí en su confesión el párrafo número 7, no lo vimos la semana pasada, nos concentramos en el 8, pero vamos a ver el 7. Estamos hablando acerca de Cristo, de su oficio de mediador, sus implicaciones, las características de ese mediador, lo que obtuvo, a quien redimió, lo que hace en ese oficio y lo que hacen aquellos redimidos. Pero hoy vamos a ver algo que es importante también considerarlo, porque en su momento y aún hay herejías que dicen lo contrario. ¿Qué dice el párrafo número 7 del capítulo 8? Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Perfecto. Suena como un trabalengua, ¿verdad? Otra persona que lo lea, por favor. Cristo es la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ellas, aunque por razones de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. Perfecto. Lo explico brevemente y leemos el par de versículos. Dice la confesión que Cristo, cuando desempeña o al desempeñar su obra mediadora, su obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas. ¿Cuántas naturalezas tiene la persona de Cristo? Dos. ¿Cuántas personas son? Una. Perfecto. Una persona, 2 naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Fíjense que él dice, actúa en su obra de mediación conforme a ¿cuál de las 2 naturalezas? Ambas. Las 2 actúan, ¿ok? Para poder realizar su obra mediadora. Cuando él hace o ejecuta su obra mediadora, él, según sea el caso, la persona de Cristo, dice el párrafo, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Qué quiere decir? En pocas palabras, que Cristo o a Jesús en las Escrituras se le llama, mientras hace una obra en su naturaleza humana, o según su naturaleza humana, si cabe el término, si cabe la separación en ese sentido,
a veces se le atribuye a su nombre o a su naturaleza divina, a su manera de identificación. Y cuando a veces hace algo según su naturaleza divina, se refiere a él en su naturaleza humana. Es decir, que ilustrar a esto de las naturalezas y la persona de Cristo es medio peligroso. Pero voy a tratar de ilustrarlo. Mejor lo ilustramos por las escrituras. Busquen Juan 3:13. 3:13. Sí. Juan. Sí. Juan 3:13. El Evangelio de Juan. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Perfecto. Si nosotros leemos el 12, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? ¿Quién es el que sabe las cosas celestiales? El que está en el cielo. Por eso es que dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, Jesús, o mejor dicho, escúchese bien, la segunda persona de la Trinidad siempre estuvo ¿dónde? En el cielo con Dios. ¿Quién es entonces el que sabe y tiene conocimiento de las cosas celestiales? El que estuvo en el cielo. Por eso que Juan, hablando con Nicodemo, una persona instruida, Jesús, hablando con Nicodemo, una persona instruida, le trata de enseñar eso con una frase que también es complicada, si se puede, yo creo que sí es complicada de entender. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién fue el que descendió del cielo? Jesús. La segunda persona de la Trinidad, y se encarnó, y es Jesús, el Mesías. Y dice, Él fue el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un término mesiánico, pero también se usa en la Biblia para referirse a la humanidad de las personas. En el caso de Cristo se aplica de una manera para comunicar su mesiandad, que Él es el ungido, aquel prometido, pero que también era una persona, un humano. Entonces, ¿qué atributos destaca Jesús de sí mismo al decir que nadie sabe lo de las cosas celestiales, solamente el que descendió de los cielos? ¿Qué atributo? ¿Ve? ¿Qué naturaleza? Divina. Y se refiere en este versículo a su naturaleza divina o a su naturaleza humana. Humana, dice Hijo del Hombre. Pero esa es una obra que solamente puede hacer en su naturaleza divina, porque Él estuvo en el cielo. Y fíjense que es tan, podemos decirlo, tan interesante, que nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que ¿dónde está? O sea, se refiere así en su naturaleza humana, pero destaca su naturaleza divina para decir que Él ha dado a conocer las cosas celestiales. ¿Qué dice Hechos 20:28? Tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ok, aquí que me lo lea en la Biblia de Casiodoro de Reina, pero ninguno la tiene por ahí, ¿verdad? ¿La tiene por ahí? No, Casiodoro de Reina no. Es lo mismo, es diferente a Reina Valera. Es la Biblia del oso, lo que le dicen. La del oso. Las Américas. La América la tengo yo. Ajá. No tienen. Alguno por ahí debe tener la de Casiodoro. Yo tengo la de la América. Ajá. Hecho, ¿no? Uh-huh. Hechos 20:28. Voy. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey
en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ok, ¿de quién es la iglesia? De Dios. De Dios. Reina Valera dice Señor, Las Américas dice de Dios, Casiodoro de Reina dice de Dios también. Entonces, según el griego, la mejor traducción sería en ese sentido Dios. Es un poquito más general y se le atribuye a la persona de Dios Padre. Pero la pregunta sería, hablando de la divinidad, no solamente de la persona de Cristo. Pero cuando dice que la iglesia aquí es de Dios, dice que es de Dios. Pero, ¿quién derramó su sangre por la iglesia para comprarla? Cristo, ¿verdad? Fíjense cómo ahora, en su oficio humano de derramar sangre, en su naturaleza humana, de la deidad, de la segunda persona de la Trinidad, se le identifica como ¿quién? Como Jesús. No, se le identifica como Dios. Es por eso que la confesión dice que mientras estaba haciendo su obra mediadora, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, como es una sola persona, lo que es propio de una naturaleza, es decir, como por ejemplo en Hechos, derramar sangre, la humana, algunas veces se le atribuye en la Escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Cuál es la otra naturaleza? Su deidad, como Dios. ¿Ves? Y viceversa en Juan 3:13. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué hace esa aclaración? ¿O por qué coloca un párrafo allí para solamente hablar de que a veces a Cristo, cuando hace una obra en su naturaleza humana, se le atribuye o se refiere a Dios, se le identifica en su naturaleza divina y viceversa? ¿Por qué será que es necesario? ¿Alguno sabe? Herejías. ¿Qué herejías? La de los gnósticos, la de Ari, la de... ¿Qué? Ari negaba Ok, la divinidad de... ok, sí, Y los gnósticos negaban que él había llegado tarde. ok. Era 100% divino y espíritu. Y algunos de ellos, de esas ramas, dentro de la herejía, decía que Jesús, la persona, Jesús de Nazaret, el hijo de María, fue llevado a los cielos. Se le reveló todas las cosas y se le dio algo de deidad y luego bajó. O sea que no era Dios encarnado como en sí mismo. No me recuerdo el nombre de los panitas estos. Y lo tenía en la computadora, pero bueno, en electricidad. Si hay uno que se acuerde de esa herejía, el nombre Pero bueno, decían que Cristo era un hombre normal, solamente que se le enseñó algo diferente, algo parecido a los testigos de Jehová, y luego lo descendieron otra vez para hacer su obra. Pero la verdad no es esa. La verdad es que, aunque se refiera a Cristo en alguna de sus dos naturalezas, divina o humana, cuando está realizando una obra divina o humana, se refiere a la contraria, o a la contraria no, a la otra naturaleza, igualmente es Cristo, con una sola persona y dos naturalezas, ¿ok? Eso es lo que quieren dejar por sentado los autores, y nosotros también debemos dejarlo por sentado. Aunque diga que Dios derramó su sangre, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Aunque digamos que el Hijo del Hombre fue el que bajó de los cielos, ¿cierto? Y luego está en el cielo. Se refiere al mismo Cristo, no son dos personas diferentes. Sí, también ahí está hablando de que él no es manipulado por el tiempo. Estando en la tierra, de una vez ya se ve en el cielo. Claro, ese es su... Porque él es eterno. Él es eterno, ¿por qué? Porque es Dios. Se ve la eternidad. Sí, porque es Dios, porque ese es súper... Y adopcionismo también. ¿El qué? El biocenismo, que era que decía que él había sido subido. Biocenismo. Adopcionismo, los dos del siglo II. Pero lo segundo es... Ebionismo es uno. Y el otro es adopcionismo. El ebionismo es el que dice que se fue arrebatado, algo así. Ajá. Y después lo bajan. Ese mismo. De todos modos, vamos a tener solamente una clase donde podamos comparar con algunas herejías y hacerlo como de feedback. ¿Ok? Entonces, dígame. ¿Cómo podemos identificar allí cuándo la naturaleza humana le está atribuyendo a la naturaleza divina y cuándo la naturaleza divina le está atribuyendo
a la naturaleza humana en esos dos ejemplos. No entendí la pregunta. O sea, ¿Cómo identificar? Permíteme. El párrafo dice, Ajá. por razón de la unidad de la persona, Ajá. lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuyen las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Ujú. Entonces pareciera que una naturaleza le atribuye a la otra naturaleza, pero hay ocasiones donde aquella no atribuye a esta naturaleza. Correcto. En esos dos ejemplos, en Juan 3:13 y Hechos 20:28, ¿cuál es cuál? Ah, ¿cuál es cuál? O sea, si, Ya te estoy diciendo, ya entiendo más o menos lo que me preguntas. ¿cuál es Sí. de los dos? Ok, en Hechos 20, que es lo que tengo ahorita aquí en la Biblia, ¿cierto? Está hablando de que la iglesia es de quién? De Dios. Y se le atribuye, es decir, la iglesia es de Dios y Dios derramó su sangre por ella, es lo que dice el pasaje, ¿cierto? Entonces, el hecho de derramar sangre, ¿de qué naturaleza de Cristo es? Humana. O sea, la naturaleza humana ahí se le está atribuyendo a la naturaleza. Exactamente. Ah, Pero que no es algo cierto que la naturaleza divina derrame sangre, sino que es correcto, perfecto. Y en Juan, viceversa, Juan 3:13. ¿Qué dice Juan 3:13? Lo volvemos a leer ahorita. Dice que el único que ha estado en los cielos, ¿quién es? El que ha estado en los cielos. La segunda persona de la Trinidad. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Cristo quiere comunicar una revelación especial que solamente Él puede dar de Dios. ¿Cierto? Y está hablando entonces de alguien divino que estuvo en los cielos. Pero ¿quién es el que está comunicando? ¿En qué naturaleza está comunicando? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. hay otro ejemplo, no sé si alguien está en Mateo 24:6. Mateo 24:36, perdón, dice, hablando Señor Jesucristo, 24:36. 24:36, dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. El Señor Jesucristo está confesando que pareciera que ni Él sabía la hora de lo que iba a suceder. Él está diciendo solamente el Padre. Desde el punto de vista de su naturaleza divina, absolutamente tenía que saberlo. Pero lo está diciendo en su naturaleza humana. Pero sí lo sabía en su naturaleza divina. Claro, pero tienes toda la razón. Ahí se refiere a las dos, de hecho, hace la distinción entre las dos naturalezas. Disculpa, las dos naturalezas no. Entre las dos personas de la Trinidad. Dios, o sea, yo no sé, como hijo no sé lo que está diciendo. Mi papá sí sabe, pero como deidad, Él debería saber, ¿sí o no? Ok, ahora, cuando habla la confesión de fe, es que se refiere a la misma persona de la Trinidad. Y aquí está mencionando las dos. Entonces la misma persona de la Trinidad se le llama, a veces se le refiere con su término humano o en su naturaleza humana, aplicándose lo divino y viceversa. Pero sí es muy parecida la idea con respecto a eso. Entonces, es muy importante eso, porque eso cuida nuestra cristología. ¿Ok? Cuida nuestra cristología porque, por ejemplo, un testigo de Jehová puede sacar y decir, pero mira, y puede inventar con respecto a esos versículos, pero ya nosotros hemos aprendido que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Y ambas actúan en su obra mediadora. ¿Solamente actuó la obra divina? La naturaleza divina? No. ¿Solamente la humana? Ambas. Ambas actuaron. De lo contrario no hubiese podido ser el mediador. ¿Ok? ¿Entendido por ahí? Diga, Fidel, tenías tiempo, vale. Ausente. Sí. Mire, los testigos de Jehová utilizan ese pasaje de que ni los ángeles ni el Hijo del Hombre saben cuándo regresará. Creo que es Mateo 24. Ajá. Ellos utilizan ese pasaje y yo creo que si Cristo es Dios, ¿cómo que no sabe? Que no sabe. Entonces, ¿cómo se responde a ese argumento de los testigos? Porque ellos cuando predican, ellos van adelante con su vanguardia, negando la divinidad de Cristo. Pues. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se refuta ese argumento de que si
Cristo dice que no sabe, ¿cómo puede decir que también es Dios y hombre a la vez? ¿Cómo le responderías tú? Tú has tenido buena experiencia con los testigos de Bueno, Jehová, tú has estado ahí. Yo utilizo precisamente Hechos 1, pues. Dice, no está en vosotros conocer la sazón y los tiempos de tu Padre Celestial. O sea, él sí sabe, pero él se niega voluntariamente a revelarle a la persona cuándo va a venir. Tienen sus razones, pues. Como dice también Deuteronomio, las cosas conocidas pertenecen a los hombres y las ocultas pertenecen a Dios. Perfecto. Gracias. Está bien. Lo bailaste ahí. Ajá, no, pero yo, oye, ellos se afincan en eso. Otra manera. Distinta, pues. Hermana. Téngamelo ya entonces. Déjeme otra manera de responder a los testigos en ese sentido. Yo he aprendido de mi esposa en ese sentido porque ella se la pasa mucho hablando de los testigos de Jehová. Creo que el problema con Me he asustado. Yo he perdido a mi esposa y este testigo de Jehová. Creo que el problema con los testigos de Jehová, al igual que los llamados unicitarios, que de ahí nació el sabellianismo, que también es una herejía, que habla mucho contra la divinidad de Cristo, y el modalismo y todas estas cosas, es que el problema de ellos es que ellos se concentran mucho en los versículos que hablan de la humanidad de Jesús, pero también hay versículos que hablan de la humanidad de Jesús, y hay versículos que hablan de la divinidad de Jesús, pero también hay textos que hablan de las dos, ¿ves? Entonces eso es lo que ellos muy a menudo creo que pasan por alto, ¿ves? Al ver solamente que Jesús está hablando en el caso de que si tu hermano Carlos, en Mateo 24, mira que Jesús está diciendo que Él no es Dios, o que, entonces por esa razón es que Él no es Dios, ¿no? Pero que lee todo el pasaje, o leer otros textos que sí habla de las dos naturalezas juntas. O leer todo Mateo para que se den cuenta de lo que quiere comunicar. Ok, lo que me está diciendo es que lean la Biblia. Tú le dirías, lee la Biblia, vale. Eso es lo que me dirías. Pero es que yo la leí, lo que pasa es que interpretan. Ok. Carlos. Una pregunta. No, ya te doy el espacio, hermano. Con respecto a lo que decía Fidel, sí, la misma cita que yo estaba hablando de Mateo 24, la cuestión allí más bien demuestra, para un testigo de Jehová, demuestra la deidad de Jesús, porque él está asumiendo lo que dice la misma palabra de que él se despojó a sí mismo. La naturaleza humana de Jesús es igual a la nuestra, no tiene nada diferente a la naturaleza humana. Una naturaleza humana, sujeta a la carne, sujeto a tentación, mas sin pecado. Entonces, eso más bien demuestra las dos naturalezas en una misma persona. Él dice, el día y la hora solamente lo sabe el Padre. Él está hablando de su naturaleza humana. Pero cuando él habla en Juan, en el Evangelio de Juan y en el libro de los Hechos, está demostrando que Él es Dios al mismo tiempo. Cuando habla de que Él está aquí, pero Él está allá al mismo tiempo, como Hijo de Dios. Entonces, Él prácticamente es algo complejo, hermano, de verdad que sí es complejo, porque estamos hablando de una misma persona con dos naturalezas diferentes. Es así como que, no sé, lo más parecido pudiera ser que un ser humano sea ser humano y sea perro. Por ejemplo, tenga esas dos cosas. Yo conozco uno así, ese de verdad. Pero tener las dos naturalezas en una misma persona es complejo de entender, pero Jesucristo hace la distinción. Precisamente ahí está la respuesta por el testigo de Jehová. Jesucristo está diciendo, yo soy humano. Las cosas de mi padre las sabe mi padre. Pero está hablando como humano. Pero cuando habla como hijo de Dios, habla como hijo de Dios. Claro. Y sabe las cosas, las mismas cosas que sabe. Claro. Una de las cosas es que nosotros no debemos caer en el terreno de ellos, sino llevarlo al terreno propio de las Escrituras. Y ellos en ese énfasis respecto a la humanidad de Cristo, tratan de verlo todo por allí, intentando negar su deidad propiamente. Y lo que no se dan cuenta, o lo que nosotros, mejor dicho, debemos darnos cuenta, es que cuando nosotros vamos a hacer una apología, a defender nuestra fe, a enseñar acerca de Cristo y las dos personas, debemos partir de los dos términos. Nosotros nunca negamos que Cristo sea hombre. Estaríamos siendo herejes. No es que Cristo fue hombre, por supuesto que fue hombre. Pero enseñarle pero también fue Dios. De hecho, lo que tú estás viendo en ese pasaje es un acto de sujeción, porque él era hombre. Y él debía sujetarse. Eso fue simplemente un acto de sujeción. Entonces, no solamente, pero viste que sí es hombre, sí, perfecto, pero también fue Dios. Y eso es lo que tú debes entender. El único alfa y omega es Dios. ¿Y por qué Apocalipsis le dice que Cristo es el alfa y el omega? Y llevarlo
a la doctrina completa. No solamente demostrarle que es Dios, sino, sí, ven acá, es hombre y tiene razón, pero también es Dios y eso es un acto de sujeción que está haciendo allí. Podríamos decirlo, lo repito, administrativamente, Jesús está supeditado al Padre, pero ontológicamente o en esencia es Dios, como el Padre. Ajá. Sí, no, yo tengo la pregunta, manténgame que yo se la voy a responder. Antes se me olvide. Creo que en 1 Timoteo 3:16 dice, grande es el misterio de la piedad. Eso es un pasaje también, donde los testigos omiten mucho. Grande es el misterio de la piedad, porque Dios fue encarnado en hombre, visto de los ángeles, predicado al mundo, ascendido al cielo en gloria. Ahí se revela lo que es la piedad propiamente, lo que es la doble naturaleza. Sí, señor. Sí, señor. Espérale, ¿no levantes la mano? Ah. Va con la misma... Ok. En Filipenses 2 dice que él se humilló. Y no hay otra manera de humillarse sino limitando sus atributos. Está claro. Filipenses 2 dice que él se humilla. Claro. Para humillarse tiene que limitar sus atributos en alguna oportunidad. Y en este caso, él voluntariamente ha limitado. Sí. Tienes razón y te entiendo la idea. Pero cuando hablamos de limitar los atributos, la deidad no puede limitar sus atributos, solamente que eso forma parte del misterio. Pero te entiendo la idea. Perfecto. Sí, si nosotros nos enfrascamos ahí, no, que él limitó sus atributos. No sé si usted entendido tenga por el término limitar. Él no puede limitar sus atributos, obvio. Pero la humillación hace que él no vea, como que no use sus atributos de la manera en que podría haberlo usado, porque si no, no se estaría humillando. Ok. Se subordinó, sí. Lo que pasa es que cuando... Sí, el punto es que yo digo eso porque cuando hay muchos que han usado el mismo término y cuando hablas te mete un poquito más profundo con respecto a la deidad de Cristo, hablar de limitar se pone complicada la cosa. Pero está bien, te entiendo la idea, perfecto, tienes razón. Hermana Nancy. La pregunta es, cuando usted dijo que el Hijo del Hombre es un término humano, se me sonó no entendí mucho porque si es mesiánico no se está refiriendo al Hijo de Dios. El Mesías era un humano. El Hijo del Hombre es referencia a su humanidad. Y a su ungido, sí, a las dos cosas. Pero el punto es que lo que se resalta en ese pasaje es su humanidad, cuando usa el término el Hijo de Dios, y está en mayúscula señalando que es... ¿Ah? ¿Qué dije yo? No, pero diciendo que es el Hijo de Dios también. Dice que es el Hijo de Dios, pero que también Hijo de hombre. De hecho, el término Hijo de hombre no solamente se le aplica a Cristo en aquella profecía de Daniel, sino también a Ezequiel. Y Ezequiel se menciona aproximadamente unas 39 veces como Hijo de hombre. Y Dios dice Hijo de hombre, Hijo de hombre, Hijo de hombre. Cuando le dice Hijo de hombre varias veces quiere resaltar su humanidad. Entonces, históricamente un judío te iba a entender Hijo de hombre como un término humano, pero cuando escuchaban Daniel el término mesiánico, era el Mesías. Entonces iba inclinado hacia ese punto. Luego de Daniel es que toma una connotación más de deidad del Hijo y toda la revelación que tiene Daniel como tal. Por eso es que los autores de la confesión colocan Juan 3:13 en ese sentido para poder, para señalar la humanidad. O sea, imagínate Cristo hablando con Nicodemo, yo estuve arriba, bajé, voy a ascender y estoy en el cielo, pero soy el Hijo del Hombre y estoy hablando contigo. ¿A quién se estaba refiriendo él mismo? ¿Ves? En ese sentido. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Espero haberte ayudado, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? ¿O está muy difícil? ¿O no entendieron? Listo, ¿verdad? Está sencillo. Sí, la confesión dice, en su obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. ¿Ok? Eso es lo que queríamos decir. Y yo estoy un poquito aquí, me voy a quitar la corbata dentro de unos breves momentos. Es por eso es que vamos a dejarlo hasta acá. Vimos por lo menos un párrafo, no vimos dos. Me hubiese gustado, pero bueno, ya habrá tiempo. Y para luego avanzar a nuestro tiempo de liturgia formal. ¿Está bien? Una pregunta. Ajá.
Pedro Manuel. Esta cuestión me importa bastante, porque estoy estudiando también la cuestión. Sé que ayer yo estuve por allá en una plaza y me llegó una testigo de Jehová y justamente me estaba tocando este punto. Ajá. Siempre, ese es el único punto que se sabe. Sí, porque yo le pregunté a ella, mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola misma persona. Y ella me dijo que no. Quiero que te me explique más o menos de este mismo conocimiento. Ella está en su religión, que es los testigos de Jehová. Estamos en lo que es la pentecostal, ¿verdad? Nosotros creemos en el Pentecostés. Creemos que lo que pasó es un evento histórico del Pentecostés. Pero no nos identificamos como Pentecostés. Ajá. Tan tranquilo, estamos para servirle. Sí, no te entendí mucho la pregunta. Pero, la pregunta clara es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola misma persona. ¿qué te parece si nosotros me siento contigo un ratico y te explico cuando terminemos la clase? ¿Está bien? Bueno, me gustaría porque yo quiero salir de confusión. Claro, no, por supuesto, eso lo vamos a explicar. Por supuesto. Usted me está hablando de Cristo que vino para este mundo a morir por todos nosotros. Por todos los que creen en Él, así es. Por lo que creemos en Él. Ajá. Dios libertario, seremos verdaderamente libres. Claro, por supuesto, así es. Por eso, vamos a orar y nos sentamos para darte más luz, más ampliamente. Oramos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo donde nos has permitido degustar un poco más acerca de la persona de Cristo, de tu palabra, acerca de cómo tú te refieres, cómo te comunicas a nosotros. Te ruego que nos guardes en nuestras mentes, nuestros corazones, porque lo que se respecta a la encarnación de la deidad es para nosotros a veces muy complicado por nuestras limitaciones, presenta un misterio en gran parte. Por eso ruego que nos ayudes a aprovechar y atesorar lo que tú nos has revelado para el bien de nuestras almas y para tu gloria, para la expansión del Evangelio. Ayúdanos a guardarnos de herejías, de decir cosas que no convienen, que sean desacertadas, erradas, que también puedan confundir a otros. Por favor, Señor, guárdanos, danos sabiduría y que tu Espíritu Santo una vez más nos guíe a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén.